Yo, yo estoy contento y cada vez me siento más dichoso de, de vivir donde vivo, ¿no? De estar donde Dios nos ha puesto, y me refiero a este lado del mundo, a vivir en Salta, Argentina. ¿Cuántos están contentos de vivir en Salta, Argentina? ¿Cuántos creen que es una tierra hermosa, no? ¿Amén? No sé si ya estamos transmitiendo, ya hoy comenzamos de vuelta con las reuniones, a grabar las reuniones, a poder subirlas a las redes. Tenemos un nuevo ayudante, un nuevo asistente allí, así que vamos a estar, sí, gloria a Dios por los que se suman. Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Esto es como en la casa de uno. Vio que cuando uno comienza en la casa a hacer algo, ya sea limpiar, o cuando uno toma el tiempo de ver qué es lo que hay por hacer en la casa, se da cuenta que hay mucho para hacer, ¿no? En la casa propia de uno. Uno comienza, no sé, barriendo los pisos y se da cuenta con que hay telarañas en el techo, con que falta limpiar el baño, con que hay que sacar esto, acomodar. Y bueno, lo mismo pasa aquí en este lugar, en la casa del Señor. Hay muchas cosas por hacer, y si no la hacemos entre todos no vamos a poder, porque esta es la casa de todos, ¿no? Así que dígale que tiene al lado: esta es tu casa también, ¿sí? Esta es tu casa también. Y claro, no podemos esperar o pretender que solo unos pocos hagan la tarea de mantener esta casa, sino que entre todos como iglesia tenemos que hacer que este lugar esté cada vez más lindo, mejor, y también con más personas. ¿Amén? ¿Amén a eso? ¿Por qué les decía que estoy contento de estar y de vivir donde vivo? Eh, Cada vez que podemos o tenemos la oportunidad de viajar a algún lado con mi familia, que no sea dentro de la provincia o fuera del país. Tampoco crea que nos tomamos un avión y nos vamos muy lejos, ¿no? Si nos vamos fuera del país, nos vamos a Bolivia, Chile, algo acá cerquita nomás, ¿no? No crea usted que, ay, mirá, la familia Vargas se va del país, se va al exterior. Ah, no, nos vamos acá nomás. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que cuando podemos hacerlo, nos damos cuenta que vivimos en un lugar, en una tierra muy rica. Cada vez que volvemos a Salta, no sé si a usted le pasó cuando le toca salir de aquí, digamos, solamente de la capital, y salimos allí, por ejemplo, por esa entrada que tiene Salta tan hermosa. Y cuando nos vamos y cuando volvemos, no sé si a usted le pasa que cuando vuelve mira la ciudad tan hermosa, allí la vista, y dice: qué hermosa que es mi ciudad, ¿no? Qué hermosa que es mi tierra. ¿Y por qué le digo que yo estoy contento de vivir donde vivo? Y bueno, porque si viviéramos del otro lado del charco, como quien dice, seguramente estaríamos en conflicto, porque ya, como ustedes saben, en el Medio Oriente están en guerra, ¿no? ¿Cuántos saben que están en guerra en el Medio Oriente? Y quizá usted diga, bueno, esa guerra viene de hace muchos años, algo de nunca acabar, pero por esto es que yo cada vez que pienso en esto digo: gracias, Señor, por estar donde estamos. Hoy nosotros podemos reunirnos, convocarnos aquí tranquilamente, sin ningún impedimento. Quizás los impedimentos que puedan haber sean los que nosotros mismos pongamos, o cosas sencillas, y no tanto como salir corriendo porque va a caer un misil o algo así, ¿no? Realmente somos privilegiados de vivir donde vivimos. Yo quiero que usted me acompañe a la Biblia, a la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 24, y justamente hablando de lo que está pasando y de la guerra que hay allí en Medio Oriente, es que yo quiero tocar el tema de hoy. Por eso quiero que me acompañe a Mateo capítulo 24. Desde el versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Vamos a leerlos hasta el 14, hasta ahí vamos a leerlo en esta ocasión. Quiero leer este pasaje para comenzar a manera de introducción. ¿Cuántos lo tienen? Díganme amén. ¿Ya estamos grabando esto, Gaby? ¿Ya se está grabando esto? Bueno, saludamos a los que escuchen y miren esta reunión, esta transmisión. Si llegaste hasta este lugar, que sea de bendición esta palabra para tu vida. Dice Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Tiene un título allí, este pasaje dice: señales
antes del fin, ¿no? Pero bueno, no se asuste, pero ahí está el título, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin de los siglos. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué cosa? Engañarán. Bien, está atento. Y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Se enfriará. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios hoy, después usted puede seguir leyéndolo. Ahí Jesús está describiendo un panorama. Si usted lo sigue leyendo, Jesús está describiendo el panorama, como lo dice aquí en la palabra, las señales antes del fin. Los discípulos se encontraban con Jesús en el templo. Dice unos pasajes antes que los discípulos le decían a Jesús: mirá, Jesús, qué hermoso que es nuestro templo, porque siempre los judíos fueron muy orgullosos de su templo, ¿no? Y como que hablaban con Jesús y le decían: mira, Señor, este templo, mira qué hermoso. Y entonces Jesús le dice: ¿saben qué, muchachos? Así como ustedes ven, este templo no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a dejar de existir, le dice el Señor, ¿no? Entonces como que los discípulos un poquito como que se asustan o empiezan a tener estos interrogantes. Y bueno, el Señor le dice a ellos que debía, digamos, acontecer todas estas cosas, las señales antes del fin. Los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas, no? ¿Cuál será la señal de cuando tú vuelvas por nosotros? Ya que el Señor le había dicho de que Él se tenía que ir y luego volver. Y los discípulos, por supuesto, les importaba saber cuándo el Señor volvería. Entonces Jesús comienza a decirle una serie de eventos, de señales, de cosas que iban a ocurrir en el tiempo del fin, ¿no? En los tiempos del fin. Pero el Señor le dice: bueno, aún no será el fin, esto es el comienzo. Y comienza a decir lo que les iba a pasar a ellos o a sus seguidores. Comienza a decirle que sería el principio de los dolores, que serían entregados para ser matados, aborrecidos, muchos iban a tropezar, que iban a venir falsos profetas. Pero a mí particularmente me hace mucho ruido de este versículo algo que hemos leído aquí al final. El versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero hacer hincapié en este pasaje: el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué yo comencé hablando de la guerra? Porque quizás muchos de nosotros estamos indiferentes o somos indiferentes a lo que pasa allí en ese lado, ¿no? Y somos indiferentes no por malos, no a propósito, sino porque no nos toca de cerca o porque no nos toca directamente. Pero no sé si algunos esta semana que pasó realmente se sintieron tocados por la guerra. A ver si alguien me entiende a lo que me refiero. La guerra o lo que tiene que ver con la guerra, llegó la consecuencia hasta aquí, hasta Salta, por ejemplo. A ver si alguien sabe a qué me refiero. ¿Alguien? Los precios de, claro. La persona que responde tiene vehículo, ¿no? El precio de la nafta. ¿Qué pasó? A causa de la guerra, el precio del combustible subió en todo el mundo y por supuesto también repercute acá. Entonces, a uno no le afecta la guerra, por ejemplo, o uno no piensa en la guerra hasta que sube el precio del combustible. ¿Cuántos tienen vehículo? A ver, levanten la mano, ¿cuántos tienen vehículo? ¿No sintieron la suba del combustible o sí? ¿Se dieron cuenta que subió en una semana? Bueno, ustedes dirán: estamos acostumbrados, somos Argentina, de verdad, estamos acostumbrados. Pero en esta semana, particularmente, digamos,
subió particularmente por el precio del combustible por el tema de Medio Oriente, ¿sí? O sea, particularmente se declaró en todo el mundo que iba a haber una suba por a causa de la suba del barril de petróleo. Entonces, yo pensaba en esto y decía, wow, ¿no? Uno al principio dice, yo les decía al principio, me siento dichoso y privilegiado de vivir en esta tierra, en Salta, aquí en Argentina. Porque la otra vuelta, por ejemplo, le decía a mi esposa, ¿no? ¿Qué pasaría si comienza la Tercera Guerra Mundial y hablamos algo así y comienza a haber desabastecimiento en todo el mundo? Y yo le decía a mi esposa, a manera de chiste, a nosotros en el patio nos creció una planta de zapallo. De la nada empezó a salir zapallo, decíamos, bueno, gloria a Dios, ¿no? Estamos en época de vacas flacas, gloria a Dios que el Señor nos manda zapallos. Entonces comenzaron a salir zapallos, de los cuales ya cosechamos uno, ya comimos y están saliendo otros y decimos, o sea, si eso no es provisión de Dios, ¿qué es, no? ¿Qué es? Porque tener un pedazo de tierra y uno no haber sembrado nada y que salga, ¿no? No sé, yo me imagino que quizás alguna vez tiramos sin darnos cuenta o basura, no sé, pero salió, creció. Entonces yo le decía a mi esposa, bueno, si nos agarra la guerra y no tenemos más nada, por lo menos zapallo vamos a comer hasta hartarnos, decía yo. Y después del otro lado de nuestro alambrado hay un vecino que tiene gallina y le digo, bueno, le damos zapallo al vecino y que el vecino nos dé huevo. Entonces, si nos agarra la guerra, si nos agarra la consecuencia de la guerra, vamos a poder comer, no decimos vamos a poder subsistir a zapallo. Un poco en broma, pero la pregunta es cuán indiferentes estamos nosotros hacia esto, hacia la guerra, por ejemplo, ¿no? Hablando de la guerra, por ejemplo, cuán indiferentes estamos. Bueno, esa indiferencia que muchas veces nosotros manifestamos, no solo hacia la guerra en Medio Oriente, porque quizás muy poco de lo que estamos aquí hemos elevado una oración al cielo pidiendo por paz o pidiendo que el Señor proteja a los niños. Cuando ocurren estas cosas siempre es como que hay siempre extremistas, ¿no? Que toman una postura de un bando o de otro, y en estos momentos de guerra no hay que tomar un bando, ni uno ni otro, sino más bien se trata de poder tener empatía con los que sufren. Porque no sufre uno u otro, sufren todos cuando hay una guerra, ¿no? Sufren niñitos, sufren ancianos, sufren hombres, mujeres, madres, padres, hijos. Entonces mi pregunta es, ¿cuán indiferentes estamos nosotros a lo que está pasando en el mundo? Ahora, bueno, sin hablar tanto de lo que pasa del otro lado del mundo, vengamos un poquito más acá, ¿no? Vengamos un poquito más acá. El Señor dice que en los postreros días, que antes del fin, el amor de muchos se iba a ¿qué cosa? Enfriar, ¿no? Fíjese usted que acá la palabra no dice que en los últimos días, y créame que estamos más en los tiempos del fin que en los tiempos del principio, ¿no? No podríamos decir que quedan 5, 10, 20, 30 años, no lo sabemos. Pero sí sabemos que estamos más del lado del fin que del lado del principio del mundo, ¿no? Estamos más del lado del fin del mundo que del principio, eso sí. Entonces, el Señor dijo que en los tiempos del fin, o sea, los tiempos que hoy vivimos, el amor de muchos se iba a enfriar, ¿no? No dice la palabra, fíjese usted, que en el tiempo del fin iba a haber mucho odio. No lo describe así, no dice va a haber mucho odio, ¿no? Aunque sí dice que iban a ser aborrecidos, unos a otros se iban a aborrecer, pero el Señor dice un amor que se enfría. Jesús habla de algo que es, pero deja de ser, algo que era y se apaga, el amor. Entonces yo lo que quiero hablar en esta noche, lo que quiero dejar como mensaje tiene que ver con esto, con ese amor que se enfría. Y cuando el amor se enfría, ¿sabe cómo se llama? ¿O qué aparece cuando el amor se enfría? Aparece la indiferencia. Fíjese usted que cuando una pareja, por ejemplo, se ha enfriado el amor de una parte o de otra, comienza a haber indiferencia, ¿no? Comienza a haber indiferencia, o sea, a una persona deja de importarle a otra, deja de prestarle atención. Entonces aparece la indiferencia cuando el amor se enfría. Y usted sabe que muchos de nosotros, si yo preguntara en esta noche, ¿qué es lo contrario al amor? ¿Qué responderían ustedes? Fuerte, respóndanlo sin miedo. ¿Qué responderíamos? El odio, ¿no? Responderíamos todos, responderíamos el odio.
y podríamos estar en lo correcto. Pero sabe que hubo una persona, no sé si la voy a nombrar bien, pero él fue un escritor, un judío, que sobrevivió al holocausto. ¿Saben lo que es el holocausto, verdad? Esa gran masacre que hubo de judíos. Una persona sobrevivió, él luego fue un gran escritor y fue embajador de los derechos humanos. Escribió libros, recibió el Nobel de la Paz. Su nombre fue Elie Wiesel, fue un hombre, que él dijo una frase. Y él dijo alguna vez que lo contrario del amor no era el odio, sino que él dijo, mire qué lindo lo que dijo este hombre, que lo contrario del amor era la indiferencia. Porque él decía que el odio era un sentimiento también apasionado, igual que el amor. Entonces no eran opuestos, ¿sí? Ya que ambos eran sentimientos. Porque cuando alguien ama a una persona, alguien siente algo hacia esa persona. ¿Me va entendiendo? Es un sentimiento hacia otra persona el amor. Pero cuando uno odia a una persona, también es un sentimiento, por supuesto que negativo, pero es un sentimiento que uno le dedica a otra persona. Entonces este hombre dijo, no, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Claro, porque cuando somos indiferentes es realmente durísimo y es triste. Cuánta verdad, ¿no? Por eso yo le preguntaba, ¿cómo reaccionamos nosotros a esta época de guerra? ¿Cómo reacciona usted a esta época de guerra? ¿Está indiferente? ¿Le toca? Capaz que no nos toca, yo le decía, no nos toca de cerca, en este lado del mundo no nos toca, pero ni tanto porque estas semanas vimos 2 aumentos de combustible por causa de la guerra. Entonces como que uno está indiferente hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Hasta que nos toca de cerca. No sentimos empatía. Entonces yo le pregunto hoy, querida iglesia, lo que escuchan esta palabra a través de un video en internet, yo les pregunto, ¿cuán indiferentes están ustedes ante los problemas a su alrededor, ante las personas que se encuentran alrededor? No hablemos tanto de guerra, pero hablemos de lo más cercano, de las personas que están a nuestro lado, de nuestra familia. ¿Cómo somos frente a nuestro prójimo, frente a nuestros vecinos, aquellos que sufren, aquellos que les duele una situación? Por eso le digo, no vayamos tanto a la guerra porque quizás nosotros desde acá no podemos hacer nada, pero hay familias que viven en guerra y quizás nosotros tenemos la ayuda, y de hecho la tenemos, como cristianos tenemos una ayuda para las personas. Entonces mi pregunta es, ¿cuán indiferentes estamos siendo? ¿Amén? ¿Cuán indiferentes estamos siendo hacia la vida, hacia las situaciones que nos tocan vivir o hacia lo que están viviendo el resto de las personas, ¿no? Situaciones cotidianas de la vida. Dejemos por un momento de lado la guerra en Medio Oriente y vengámonos un poquito más acá. Quiero hacerle una pregunta a todos, ¿no? Ya todos sabemos que Israel, Irán, Estados Unidos están allí en guerra, que hay personas que mueren, todos lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Lo sabemos, bien. ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá? Y no sé, quizás primero que nada orar, pedir a Dios, ¿sí? Pedir a Dios por la guerra. Quizás uno dice, bueno, hay una ONG que uno puede donar dinero y que llevan. Pero bueno, por eso le digo, vamos a algo más cercano. ¿Cuántos conocen personas cercanas a ustedes, a su familia, que están en problemas, que sufren aunque no están en guerra? ¿Cuántos conocen personas que están en problemas, que podríamos decir, aunque están pasándola peor que nosotros, ¿no? Que la están pasando peor que nosotros. Porque seguramente todos nosotros estamos pasando, o hemos pasado, o vamos a pasar momentos difíciles. Llámense problemas económicos, llámense problemas conyugales, problemas con los hijos en adicciones, llámense, ¿cómo se llamen los problemas, las situaciones que estemos pasando nosotros u otras personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Estamos haciendo la vista para otro lado? ¿Somos indiferentes a lo que le está pasando a nuestras familias? ¿Aquellos que sufren?
Por eso le digo a aquellos que están peor que nosotros. Usted puede estar pasando un momento difícil, yo lo sé, yo también puedo pasarlo, pero cuando nos ponemos a pensar un poquito vemos que hay alguien que está mucho peor, mucho peor. Esta mañana disfrutamos con la familia de una rica comida, un rico almuerzo, y yo me esmeré un poquito hoy y cociné comida china. Hice comida china y estaban todos que se chupaban los dedos, ¿no? Y estaba mi esposa y mi china, o sea, Camila, mi hijita, estaba comiendo con palitos chinos ella ahí. Y ellos se deleitaban, ¿no? Y yo por dentro decía, Señor, gracias porque podemos disfrutar de esta comida. Y cuando hay niños, personas que están pasándola mal realmente, ¿no? Entonces, quiero que ahora me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras acerca de la indiferencia, ¿sí? Indiferencia. Lucas capítulo 10. Lucas, vamos a ver un relato que muchos de nosotros ya lo conocemos, pero aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que hace la indiferencia. Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos juntos. Versículo 25 en adelante. Dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pasó de largo, 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que él gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Qué tremendo relato, ¿no? Por ahí es un relato que lo pasamos de largo o lo leemos a la corrida, pero es tremendo esta enseñanza, lo que aquí podemos ver. Aquí podemos ver una situación de necesidad, ¿no? Podemos ver una persona en necesidad, una persona que había sido asaltada y dejada a la buena de Dios en el medio del camino, medio muerto, dice la palabra, ¿no? Y lo curioso de este relato que el Señor cuenta es que la primera persona que pasa por aquel camino, dice, ¿sí?, fue un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Y bueno, se supone que era la persona más cercana a Dios en la tierra. Un sacerdote era el representante de Dios en la tierra. Aquel que intercedía delante de Dios por las personas. Aquel que
que enseñaba de Dios. Este era el sacerdote. Y sin embargo dice que este sacerdote, al pasar y ver a este hombre allí herido, medio muerto, pasó de largo. Diga conmigo, pasó de largo. Pasó de largo. Luego vino un levita. Pasó por allí un levita. ¿Qué era el levita? El levita era aquel que adoraba en el templo, aquel encargado de que el fuego del incienso, el fuego ese que ardía en el templo no se apagara, porque ese fuego era usado para los sacrificios. El levita era alguien que se ocupaba de estas tareas, era alguien importante en el templo. Hoy se dice que aquellos que están en la música son levitas, pero estamos lejos de eso. Pero un levita era alguien también muy cercano al sacerdote y al templo, alguien que servía permanentemente en el templo, alguien que adoraba a Dios. Los levitas adoraban a Dios, pero aunque adoraba a Dios, no amaba al prójimo, porque pasó por aquel lugar, lo vio al hombre tirado y medio muerto y pasó de largo. Diga conmigo, pasó de largo. Pasó de largo. Como colectivo lleno. Pero luego dice que vino un samaritano. Vino un samaritano. Acá Jesús, cuando él comienza hablando, dice, un hombre iba dice Jerusalén a Jericó. O sea, una persona que iba de Jerusalén a Jericó era un judío, ¿no? Era un judío. Entonces Jesús representa y grafica esto y dice, un sacerdote lo vio, pasó de largo, un levita lo vio, pasó de largo. Preste atención a esto, el sacerdote y el judío y el levita eran judíos, igual que el hombre que estaba tirado medio muerto, judíos. Pero el samaritano no era judío, era de otra provincia, de otra tierra. Y de hecho entre judío y samaritano había mucha rivalidad. Un samaritano no podía ni ver a un judío y un judío a un samaritano y viceversa, se odiaban a muerte. Pero sin embargo dice que este samaritano fue movido a misericordia. Diga conmigo, misericordia. Dígalo fuerte, misericordia. Dice que este hombre fue movido a misericordia. Este hombre, quien uno menos esperaba, fue el que se detuvo. Aquel que si contáramos la historia y dijéramos, entre estos tres hay un hombre que ayudó. Si Jesús le hubiera contado la historia diferente y hubiera dicho, un hombre fue atacado, ¿no? Un hombre fue atacado y un sacerdote y un levita y un samaritano pasaron por aquel lugar, pero una persona solamente ayudó a ese hombre. Si Jesús hubiera contado esta historia así, hubiera dicho, ¿quién creen ustedes que fue? Y bueno, muchos hubieran dicho, seguramente fue el sacerdote, seguramente fue el levita. Ninguno hubiera dicho fue el samaritano. Nadie se le hubiera ocurrido pensar que el samaritano hubiera ayudado a un judío tirado medio muerto. Pero sin embargo el Señor dice que este samaritano fue movido a misericordia, curó sus heridas, vendó sus heridas, no solo que lo dejó ahí tirado, vendado, sino que lo subió a su caballo y lo llevó hasta el mesón. El mesón era como un hotel, un hospedaje, un alojamiento. Lo dejó allí, pagó para que este hombre estuviese allí. Y dice que le dijo al mesonero, cuidádmelo, porque él tenía que partir, cuidádmelo. Y todo lo que él gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué tremenda enseñanza, qué tremenda palabra que el Señor dio aquí, queriendo enseñar acerca de ser misericordioso, de no ser indiferente ante la necesidad. Hoy vivimos en un mundo donde yo creo que son los tiempos que Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no solo el amor entre las personas, el amor que uno tiene para con otros, sino sobre todo el amor de las personas para con Dios se ha enfriado. Porque si tú no amas a Dios, mucho menos vas a amar a tu prójimo. Si tú no te amas a ti mismo, menos vas a amar al prójimo. Entonces aquí el Señor nos enseña cómo este hombre, cómo este samaritano se detuvo ante la necesidad y ayudó a aquella persona. Ahora, ¿de cuál de estas personas, de estos tres personajes, nos sentimos identificados? ¿Cuál de estos tres
somos hoy nosotros como cristianos. Porque podemos ser el sacerdote, una persona que aparentemente está muy cerca de Dios, una persona que enseña de Dios, pero cuando pasamos o vemos a alguien en necesidad, pasamos de largo, no hacemos nada. O podemos decir y alabar a Dios con nuestros labios, como el levita, y usar un vocabulario súper religioso y hermoso, glorioso, precioso, pero cuando vemos a alguien en necesidad pasamos de largo. No. Jesús no concibe una persona que diga amar a Dios y no ame al prójimo. Por eso Jesús le decía a esta persona, haz esto, ve y haz misericordia, ves tú y haz lo mismo, eso es lo que nos dice el Señor hoy a nosotros, ve tú y haz lo mismo, ayudemos, no seamos indiferentes. Por eso le digo, quizás nosotros desde acá no podemos hacer nada por la guerra en Medio Oriente, pero podemos hacer algo por nuestras familias, podemos hacer algo por nuestros amigos, podemos hacer algo por nuestros hermanos, nuestras hermanas, por nuestro prójimo. Este hombre que se acercó al Señor le dijo, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Y el prójimo es aquel que tienes a mano, aquel por donde tú pasas y lo ves en necesidad, ese es tu prójimo. Porque claro, nosotros quizás somos personas que ayudamos, pero ayudamos a aquellos que nos quieren, ayudamos a aquellos que nos hicieron un favor, ayudamos a aquellos que son parte de nuestra familia, sí, estamos dispuestos a darle una mano, a darle dos, a darle lo que sea, pero quizás no a un desconocido. Y este samaritano hizo misericordia con un desconocido, hizo misericordia con alguien que se encontraba allí en el camino. Entonces, este es el desafío para este tiempo, iglesia, para el tiempo que vivimos, estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado. O dígame si usted no puede ver que en la calle la gente está indiferente, ante todo. Hoy la gente está indiferente a cuando le hablamos del Señor, la gente está indiferente. ¿Cuántos pueden sentir la indiferencia de la gente cuando queremos hablarle de Jesucristo? Las personas están indiferentes. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Y la indiferencia es algo que no nos permite mirar más allá de nuestros propios problemas, de nuestros intereses personales. Porque quizás a veces ayudamos a alguien, pero si me va a ayudar a cambio, ahí hay un interés particular. Pero la indiferencia hace que nosotros no actuemos como el buen samaritano, sino que pasemos de largo. Y sabe que déjeme decirle algo que yo pensaba, y es que las personas están indiferentes a las cosas de Dios, a la iglesia, porque muchas veces la iglesia ha sido indiferente ante los que sufren. Por eso las personas allá afuera están indiferentes, porque muchas veces nosotros hemos sido indiferentes a ellos, hemos sido religiosos, lo hemos visto en necesidad y no lo hemos ayudado. Y otros peor, lo han visto en necesidad y lo han pateado más. Entonces nosotros vivimos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado y donde el amor se ha enfriado, y ese amor ha provocado en la gente indiferencia. Y yo, para ir terminando, quiero que podamos ver no la traje para escucharla porque no hace falta, pero en estos días pasados, ya y hace algún tiempito atrás, hay una canción que la escuché y ya la conocía. Es una canción, no es de ningún salmista, no es de ningún levita, pero una canción que me ha tocado el corazón, que ya la había escuchado muchas veces. Yo sé que ustedes la conocen, esta canción, una canción de género folclórico, popular, y ya hace algún tiempo escuché esta canción, y no sé si será que uno, conforme como pasan los años, uno se va poniendo más sensible o no sé, pero escuché detenidamente esta canción y realmente comencé a llorar. Y después las volví a escuchar hace un tiempo atrás, mientras hacía mis cosas, después mientras estaba en un viaje en el auto, allá por Chile, y en la radio chilena pasó esta canción, y la verdad que también me estremecía escucharla, y yo quiero leerles lo que dice esta canción. Usted la conoce, acá la tenía.
Esta canción se llama ¿No me va a crucificar? A ver, no hay piedras por acá para que me tiren, ¿no? ¿No? A ver, le pregunto a la iglesia, ¿me van a crucificar o no? Depende, dicen algunos. No, no se asuste. Esta canción se llama Solo le pido a Dios. ¿Cuántos la conocen esa canción? ¿La conocen esta canción? A ver, algunos la conocen. Esta canción se llama Solo le pido a Dios. Claro, algunos la conocen, escucho por allá, por Mercedes Sosa. Una canción de León Gieco, un artista popular. No viene al caso la historia de la canción o por qué la escribo, en qué tiempo, pero realmente cuando le escuché esta canción dije, wow, y me estremeció, pero dije, qué hermosa letra, ¿no? Y además que él grabó una versión, después le invito a que la pueda ver, él grabó una versión de esta canción donde, escuche esto, está muy interesante, donde él canta esta canción, pero la canta con una cantante que es musulmana y con un hombre que es judío. ¿Sí? Las tres religiones más grandes del mundo representadas en una canción y cada uno cantando en su idioma, ¿sí? Y esto no es ecumenismo porque no se están poniendo de acuerdo en algo que tenga que ver con adorar o con cuestiones teológicas, sino más bien en un pedido a Dios, ¿no? Y esta canción de León Gieco él la graba, hace algunos años la volvió a, ¿cómo es que se llama? No es regrabar, pero bueno, hizo como una remasterización, la actualizó, y donde canta él con una cantante musulmana, una chica todo con turbantes, y un hombre judío, y ambos cantan esta hermosa canción, Solo le pido a Dios. ¿Y qué dice esta canción? Mire que yo creo que viene al caso lo que estamos hablando. Yo le voy a leer alguna parte, no voy a leer toda la canción. Pero comienza diciendo, solo le pido a Dios que el dolor no me sea, ¿qué cosa? ¿La conoce? De lo que estamos hablando hoy, de la indiferencia. Dice él, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Lo que estamos hablando hoy, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien con dolor? ¿Somos indiferentes o lo ayudamos? O decimos, están así porque ellos quieren, están así porque así viven, están así, no, eso es indiferencia. Que se iba a decir una palabra, que se embromen, porque ellos viven así, ellos son culpables de lo que tienen. Cada uno recibe lo que merece, ¿no? No. Jesús nos enseña que no seamos indiferentes ante el dolor de las personas, ante los que sufren. Y esta canción lo dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y luego dice, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Qué hermosa letra, o sea, que el día que me toque partir, el día que la muerte venga a buscarme, el día que tenga que encontrarme con Dios, no me encuentre solo en esta vida, vacío y sin haber hecho lo suficiente. Y qué hermoso pensar de esta manera, saber que algún día todos nosotros, si es que Jesús no viene antes, todos nosotros vamos a volver al polvo, pero que cuando aquel día nos toque, no nos vayamos de este lugar sin haber hecho lo suficiente, sin haber amado lo suficiente a nuestra familia, a nuestro prójimo, a los que tenemos cerca. Después dice la canción, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla, después que una garra me arañó esta suerte. Y después la parte más famosa para terminar con esta canción y no hablar tanto de ello, pero dice, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y ¿cómo sigue? ¿Qué cosa pisa fuerte? Toda la pobre inocencia de la gente. No es palabra de Dios, pero hermosa canción, ¿no? Que la guerra no me sea indiferente. Iglesia, este es mi mensaje de esta noche, que no seamos personas indiferentes. No seamos personas indiferentes ante todo lo que hay por hacer.
Ayer hablábamos con Gustavo y los jóvenes. Hace 2 sábados estamos planeando cómo podemos los jóvenes trabajar un poco más, ser más activos, brindarnos un poco más al servicio para Dios, ¿no? Y realmente es triste porque venimos los sábados y cada vez somos menos, no más. ¿Y por qué pasa? Y no solo aquí en la iglesia, usted seguramente se dio cuenta y mire una silla al lado de usted y va a ver que hay una silla vacía. Y no solo pasa en esta iglesia, está pasando en muchas iglesias. En muchas iglesias, no solo en Salta, no solo en Argentina, en el mundo. ¿Y por qué cree usted que esas sillas están vacías? Porque las personas están siendo indiferentes, indiferentes al llamado de Dios, indiferentes a lo que Dios quiere hacer con ellos. Tanto los cristianos están siendo indiferentes con lo que están en el mundo y los del mundo están siendo indiferentes para con Dios. Y quiero terminar leyendo este versículo, si me pueden acompañar con el teclado. Quiero que me acompañe por favor Apocalipsis 3, versículo 20 y terminamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Cuánto lo tienen? Mándolo, toca esa de León Gieco, no, mentira. Ministra con la del apóstol, salmista León Gieco. ¿Qué dice? Mire, lo más duro es cuando la gente se ha vuelto indiferente hacia Dios. Eso es lo más duro. Y a muchos de nosotros nos ha pasado, o quizá les pasa que ustedes están un poco indiferentes hacia Dios. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué está haciendo el Señor? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo leemos de nuevo? He aquí que yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¿y qué hace? Abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Algunos se encuentran indiferentes y fríos ante Dios. Y qué triste es ver una persona que está indiferente hacia Dios, que ya no le importa. Porque el Señor dice que Él se encuentra a la puerta y está tocando. No se escucha. Pero dice que Él está a la puerta y está tocando. Él está tocando. Y dice que aquel que escucha y abre, ¿qué va a hacer Él? Entrará. Diga conmigo, entrará. Así que iglesia, mi mensaje es este. La indiferencia no es buena, en ningún punto de vista. Ni la indiferencia al prójimo, ni nuestra indiferencia para con Dios. Quizás los problemas de la vida han hecho que hoy te encuentres apático, indiferente. Usted va a ver que aquí en la iglesia pusieron unos cartelitos. Y esos cartelitos son un esfuerzo de los líderes, de aquellos que están, de la pastora, de aquellos que están a cargo del ministerio. Son un esfuerzo porque las personas no estén indiferentes. ¿Qué dice un cartelito por ahí? A ver si alguno lo tiene a mano. ¿Qué dice un cartelito por ahí? ¿Lo vieron? ¿O fueron indiferentes? ¿Qué dice? Habla del uso del celular, ¿no? Que cuando vengamos a la iglesia dice, apaguemos o pongamos en modo avión o lo pongamos en silencio. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Que no seamos indiferentes. Que no seamos indiferentes a la palabra de Dios, a lo que Dios está hablando, a lo que Dios quiere hacer. Está bien, quizás puede haber una llamada de emergencia, no lo apagues porque quizás estás esperando una llamada importante. Quizás estás y justo te llama Susana Jiménez y uno no atiende, ¿no? Pero esos carteles tienen que ver con la indiferencia, porque a veces uno puede sentir que las personas están muy indiferentes, apáticas, frías.
Dice el Señor que el amor de muchos se iba a enfriar. No sé si algunos de ustedes han visto personas que su amor se ha enfriado. Qué triste que es ver personas que se han enfriado. Qué triste que es ver personas que se han enfriado. Por eso, querida iglesia, le pidamos a Dios, así como dice León Gieco, solo le pido a Dios no ser indiferente ante lo que pasa en el mundo, no ser indiferente ante mis hermanos que sufren, hermanos de la fe, no ser indiferente ante aquellos que están en dolor, en problema, y sobre todo no ser indiferente a la voz de Dios, aquel que está a la puerta llamándonos al arrepentimiento, llamándonos. Dios nos llama, no seamos indiferentes. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar en esta noche. Que no nos vayamos de esta vida sin haber hecho algo por este mundo, por la gente, por nuestra familia, por nuestro prójimo. No nos vayamos de este mundo, de esta vida, sin habernos acercado a Dios, sin haber experimentado el amor de Dios. El otro día el Señor me llenó nuevamente el corazón. Bueno, muchos saben o muchos conocieron al pastor de esta iglesia, mi papá, el pastor Mario, a quien extrañamos siempre, ¿no? Y el otro día estaba en un taller mecánico y hablaba con el dueño de ese lugar que lo conocía a mi papá. Y esta persona tiene un hermano en adicciones en la calle. Y le digo, ¿cómo está tu hermano? Y dice, para la gloria de Dios, mi hermano hace 3 meses o 6 meses que salió de la calle, dejó las drogas. Digo, qué bueno, gloria a Dios. Yo me acuerdo que mi papá lo hablaba cuando lo veía en la calle. No, dice, tu papá no solo lo hablaba, dice, tu papá lo iba a buscar. Y lo llevaba y lo bañaba, le daba de comer, lo cambiaba. Le digo, no tenía ni idea, le digo, no, sí, tu papá siempre, dice, él se acuerda mucho de tu papá, dice. Le digo, qué bueno, qué alegría saber que Dios cambió esa vida. Y sobre todo para mí fue una alegría saber que mi papá había sido parte, que mi papá no había sido indiferente al dolor de ese joven. Al dolor que ese joven vivía y pasaba, claro, porque mi papá también había pasado por ese dolor. Él también estuvo en adicciones y salió de ese lugar y el Señor lo rescató y lo llamó para hacer por otros lo que Dios había hecho con su vida. Así que, mi querida iglesia, en esto se resume el amor de Dios, el evangelio, en que no seamos indiferentes, en que hagamos por los otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos han entendido y reciben esta palabra? Que no hay que ser indiferentes. Yo sé que tú puedes estar sufriendo, puedes estar pasando un momento difícil en este momento. Entonces te animo a que no seas indiferente a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios porque Él quiere guiarte, Él quiere llevarte de la mano en esos momentos de dificultad. Así que si estás pasando un momento difícil, te animo a que no seas indiferente a la voz de Dios. Y si quizás estás en un momento en tu vida donde hay quietud, donde hay calma, donde hay sosiego, no seas indiferente al dolor de los otros, al dolor del prójimo. Ante la guerra que hay en este mundo, y no me refiero solo a la guerra de Medio Oriente, esa guerra permanente de lo moral, en lo social, ¿sí? No hace falta que seamos de un partido político, de una religión, de una ONG. Cada uno de nosotros, si dejamos de lado la indiferencia, habremos hecho del mundo un lugar un poquito mejor. De nuestra Salta, de nuestra Argentina, un lugar un poquito mejor hasta que Cristo vuelva. Porque a eso nos llamó el hacer sal. Hacer sal. A tratar de detener la contaminación. Eso hace la sal. Retrasar esa contaminación hasta que el Señor venga. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por